nota que la mayoría, todos son pastores, y entonces la primera pregunta es común. Habéis contestado todos casi lo mismo. Pero yo soy más práctico, porque sí está muy bonito, la Biblia es lo central de la iglesia. Ya. ¿Y cuántos van con la Biblia a la iglesia? ¿Y cuántos estudios hay en la iglesia? ¿Y qué labor tiene la Biblia en la enseñanza, en los niños, los jóvenes? Sí, nos gusta mucho teorizar porque queda muy bonito, pero también nos gusta aterrizar a otras realidades. Y nosotros en Sociedad Bíblica, una de nuestras realidades, o nuestra, vamos a decir, eje central, es esa convicción de Hebreos 4:12. ¿Qué dice? ¿No vais a la escuela dominical o qué? ¿No habéis aprendido la Reina Valera 60? ¡Mal vamos! Ahora hay que aprendérsela en las otras versiones. Porque ahora, si nos quedamos solo con una, no vale. Pero fijaos, ese texto que no sabemos de memoria, la gran importancia y relevancia que tiene a la hora de nuestra acción, como cristianos, como iglesias. El convencimiento de que a veces entregar escrituras tiene una acción mayor de la que podamos ver en primera instancia. Porque tiene un poder, una viveza, una eficacia, algo que tú y yo no podemos ver. Algo que igual a veces no percatamos y no vemos la acción, pero sí vemos a lo largo de la historia cómo en muchos de los testimonios la palabra de Dios ha tenido que entrar a romper el ser. ¿Cuántos su primera Biblia? ¿Todos tenéis el recuerdo de aquella primera Biblia? ¿Sí? ¿Y cómo os llegó vuestra primera Biblia? Anda, ¿que no fuiste a la librería a comprarla? Hombre, pues los biblieros tenemos que vivir de que compréis Biblia. Pero no fuisteis a comprarla. Alguien te la llevó. ¿A que sí? Alguien que estaba pendiente de ti. Alguien que estaba orando por ti. Alguien que sabía que ese libro, ese texto, iba a hacer algo en tu vida y en tu corazón, y te la llevó. Eso lo hemos perdido. Porque a veces regalar un libro ya no está de moda. Aunque algunos nostálgicos de los libros, como es nuestro querido Ricardo, siempre va a abogar por el papel y ese olorcito del papel y la tinta y estas cosas. Pero tenemos que ser conscientes de otra realidad, de las nuevas generaciones, y que nos toca a nosotros. Todos tenéis uno de estos, ¿a que sí? ¿Y cuántos de estos hay en vuestras congregaciones? ¿Y cuánto texto en papel va a vuestras congregaciones? Mínimo. Todo el mundo va aquí. ¿Sabéis cuál es nuestra aplicación? YouVersion. ¿Cómo? YouVersion. Si no la tienes descargada, no entrarás en el reino de los cielos. Porque ya he quedado yo con San Pedro para cuando subáis, os lo pida. Porque vais a ir todos con el móvil y San Pedro va a decir, ¿te has bajado la YouVersion? Sí, pasa. No, pues para atrás. No, yo habla con San Pedro. ¿Sí? Conmigo hace una excepción. Ah, vale. Siempre hay excepción para todas las reglas. Muy bien. Ciertamente, estamos comprometidos como Sociedad Bíblica en todo lo que habéis dicho. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Ya nos gustaría. Veo que también hace falta algún óptico que otro en las iglesias. ¿No? En fin, las gafas, letras grandes, no sé yo. Pero ya veo que el tema de gafas va la cosa importante. Muy bien. Pues queríamos... tenéis una carpetita en vuestras mesas, todas para cada uno de vosotros, y es un poco algo que hemos hecho, nos ha quedado bonita, que sí, sí. Elegante, y dentro está toda la información de nuestros proyectos.
y han puesto mi tarjeta, no sé por qué, pero bueno, han puesto mi tarjeta. Por si tenéis las quejas, me llamáis a mí. Si tenéis alabanzas, llamáis al director. ¿Vale? Y le dais las enhorabuenas. Y si hay quejas, pues para eso estoy yo. Para aguantar las quejas aquí y para lidiar las quejas con todos vosotros. Mirad, hay varios... el primero que vais a ver es el de la memoria. Cada año, pues las entidades sacamos la memoria de todo lo que se ha hecho el año anterior. Este año no va en papel, porque hay que ahorrar papel. Entonces tenéis el móvil, que ya veo que lo tenéis todos, escaneáis el QR y veis la memoria del año pasado, ¿vale? Que esto no es para ahora, esto es para cuando vayáis a casa. Luego tenéis otra, que os vamos a ir explicando. Están a dos caras, como veréis. Esta, que hemos denominado las traducciones de la misión. Este es otro de los grandes retos que como sociedad bíblica tenemos. Porque además de la Santa Reina Valera del 60, hay más vida. Hay más vida. Y hay más traducciones. Entonces aquí tenéis las que corresponden a las que tenemos las sociedades bíblicas. Entonces han surgido ahí algunas otras que vamos a tratar de responder. Entonces, vamos a dejar paso a quien me acompaña hoy como algo para vosotros muy excepcional, porque nunca me acompaña, porque está muy liado en su trabajo, pero hoy sí. Don Ricardo Moraleja es el director del Departamento de Traducciones de la Sociedad Bíblica de España. El culpable de muchas de las traducciones que ustedes tienen ahí. Así que, en vez de responder yo esas preguntas que habéis tenido, voy a invitarle a él que venga por aquí y nos cuente un poco qué es esto de las traducciones de la misión. Fijaos que la frase es intencional. Las traducciones de la misión. ¿Por qué le decimos a la misión? Porque la palabra de Dios es para llevarla a otros y entregarla a otros. Y hay gente que tiene niveles de lenguaje diferentes, culturas diferentes, y por eso la palabra de Dios está en distintas traducciones. Don Ricardo, todo suyo. Muchas gracias, Gonzalo. Lo primero que quiero decir es que soy muy contento. Me han sacado de casa. Normalmente me tienen escondido en el despacho y no es broma, y prácticamente no salgo. Entonces, cuando uno sale, pues se alegra, ¿no? Y me alegro mucho porque hoy he puesto rostro a alguna de las voces que a veces con algunos de vosotros he hablado por teléfono y no los conocía. Algunos hacía ya mucho tiempo que no nos veíamos y hoy he podido verlos, ¿no? Y eso es un motivo de agradecimiento a Dios y también pues a actos como este. Me ha pedido que hable de... ¿puedes subir un poquito? Traducciones de la misión, ¿no? Como acaba de decir Gonzalo, tengo el privilegio, y un privilegio no exento de responsabilidad, de dirigir el departamento de traducciones, revisiones de Sociedad Bíblica de España, algo que llevo haciendo algo más de 20 años. 20 años. Por eso antes hablaba aquí y decíamos, gran parte de las últimas Biblias de los últimos años de alguna manera han tenido que ver, no conmigo propiamente, sino con el departamento que dirijo, ¿no? Y algunos han llamado a este departamento el departamento de los fantasmas, ¿no? No porque seamos unos fantasmas en ese sentido socarrón, ¿no?, que algunos entendemos, sino porque es verdad que conocéis parte de nuestro trabajo, de lo que hacemos, las traducciones, las valoráis, a veces nos escribís y nos dais las gracias por el trabajo, le encontráis erratas, que a todos nos pasa, y agradecemos mucho cada vez que encontráis algo que está mal en el texto, que nos lo digáis para corregirlo en ediciones posteriores. A veces es para criticar la traducción, porque por lo que sea no os ha gustado y también nos llega, ¿no? Pero, como digo, conocéis nuestro trabajo, pero no le ponéis rostro a los que hacemos ese trabajo. Y voy a poner un ejemplo que todos entendemos muy bien. El texto que mayoritariamente utilizamos es Reina Valera. Entonces, todos más o menos podemos saber que el que tradujo esa Biblia, el primero, fue un tal Casiodoro de Reina, ¿no? Y años más tarde, un tal Cipriano de Valera revisó el texto, pero desde 1602, que se hace la revisión, hasta el día de hoy, ¿cuántos conocéis el nombre de algún revisor de ese texto? Porque la Reina Valera que se leía en el siglo XVII
no es igual que la del 16, ni la del 18, ni la del 19. Alguien tuvo que actualizar aquellos textos. ¿Conocéis el nombre de alguno de ellos? Normalmente no, ¿verdad? Pues eso para mí es un motivo, como digo, de agradecimiento el poder estar aquí. Y hoy que os tengo cara a cara, y esto Gonzalo lo sabe bien, hoy me gustaría daros las gracias a todos por vuestra confianza. Porque cada traducción que hacemos y cada vez que alguien coge uno de nuestros trabajos, y el hermano es traductor, estáis depositando vuestra confianza en el trabajo que nosotros hacemos. Porque claro, si podemos leer los textos en las lenguas originales, maravilloso, pero lo habitual es que no podemos leer los textos en hebreo, en griego y en arameo, y dependemos de alguien que hace ese trabajo, ese mediador, y ponemos nuestra confianza. Y esperamos que el trabajo que hace lo hace con fidelidad. Esta palabra ha salido varias veces en la encuesta que hemos hecho. Fidelidad a los textos originales, fidelidad en la forma en la que se hace la traducción. No solo de fidelidad, cumpliendo unos estándares muy rigurosos, os adelanto, muy rigurosos de calidad que seguimos en Sociedad Bíblica para poder estar ahí, para poder ofrecer la palabra de Dios en la lengua que necesitáis y en el nivel que se necesita para todos nosotros. Y ahora que ya hay confianza, me permito haceros una pregunta. ¿Qué Biblia utilizáis para vuestra vida devocional, vuestra vida diaria? ¿Qué texto utilizáis habitualmente? ¿Nueva versión internacional, sí? Reina Valera. Del 60. Del 60, mayoritariamente del 60, ¿no? A mí cuando me preguntan por Reina Valera del 60, digo, es el texto con el que yo me crié. Y para mí es una traducción venerable. Y utilizo la palabra venerable en el doble sentido que tiene en castellano. Venerable porque es digna de todo respeto. Es una traducción excelente. Pero venerable también tiene la referencia a que es algo antiguo. ¿Os habéis parado a pensar que Reina Valera del 60 tiene 64 años? Es decir, que cuando aquellos hombres estaban, y digo hombres porque mujeres en ese momento todavía no había en los equipos de traducción y de revisión, como digo, cuando estaban haciendo la revisión de ese texto, no existía la televisión en color. ¿Os habéis planteado que cuando estaban haciendo aquel trabajo, el ser humano aún no había puesto el pie en la luna? O sea, es una traducción excelente, pero ya de un tiempo bastante alejado de cada uno de nosotros, ¿no? Una revisión que a su vez es una revisión de un texto anterior, porque 1960, Reina Valera, es una revisión de un texto del año 1909, que a su vez es una revisión del año 1905, que a su vez es una revisión del año 1883, que es una revisión de un texto de 1877, que es una revisión de 1968, de 1868, de 1865, y podría seguir hasta el año 1602. Fijaos una cosa. En el tiempo que nuestro querido Casiodoro de Reina estaba con su pluma haciendo la traducción de la Biblia, los albañiles de Felipe II estaban construyendo el monasterio del Escorial. Y nosotros hoy, como ha dicho Gonzalo, entregamos esa Biblia a gente que la mayoría de las veces no va a tener a nadie cerca que le vaya a explicar ese texto. El mundo ha cambiado mucho desde 1569. El mundo ha cambiado mucho desde 1960. Y el mundo en abstracto, pero también ha cambiado la sociedad. También ha cambiado la forma en la que nosotros usamos el lenguaje, la forma en la que nosotros hablamos. Pero mirad, hay una cosa que no ha cambiado desde 1569. ¿Sabéis lo que es? Aquello que nos enseña el libro de Hechos en su capítulo 28, versículo 19. Id y hacer discípulos, ¿dónde? Eso es. En versiones actuales de la Biblia diríamos, id y hacer discípulos míos en todos los países de la tierra. Y creo necesario que cuando las iglesias hoy os ponéis a pensar y a buscar formas, maneras adecuadas, maneras efectivas de ir adelante con la gran comisión, la que todos participamos, una parte importante es que pensemos qué tipo de traducción de la Biblia vamos a ofrecer a aquellos a los que les vamos a entregar una Biblia, ¿no? ¿Qué texto les vamos a dar que puedan entender y con el que puedan entablar ese diálogo íntimo con Dios? Quiero decir también otra cosa, ¿no? Cuidado no caigamos en el problema aquel que tenía aquel etíope, ¿verdad? Que iba por el desierto, iba leyendo, y llega Felipe y le dice, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo, no?
Yo a veces me pregunto, un chico joven de nuestros días, cuando leen algunos pasajes de Reina Valera del 60, yo creo que también le pasa un poco como a aquel pobre tío, que hay cosas que no entiende. Y ahora os voy a dar unos datos para que entendáis esto que os estoy diciendo, ¿no? Así que nosotros, como sociedad bíblica, aceptamos este reto, porque es nuestra misión, de ofreceros herramientas que os faciliten y que os permitan ir adelante con la porción de la gran comisión que cada una de las iglesias tenemos. Y para nosotros, como habéis dicho, la Biblia es fundamental. La traducción de la Biblia es fundamental. Y queremos llevar las Escrituras a todas las personas en la lengua que puedan comprender. Y cuidado, porque en esto de las lenguas no somos muy demócratas o muy democráticos. Y es que no todos somos iguales ante la lengua. Porque no todo el mundo tiene la misma formación, ni todo el mundo tiene las mismas capacidades mentales para poder entender la Biblia. Tengamos en cuenta las dos cosas, la formación y las capacidades mentales para poder entender los textos tal y como los entendemos la mayoría de nosotros. Por eso a nosotros nos gusta mucho hablar de, lo veis ahí, las traducciones de la misión, es decir, herramientas para ir adelante con la gran comisión de llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y hoy os voy a presentar muy brevemente lo que nosotros llamamos 4 Biblias que os pueden ayudar en vuestra misión. Reina Valera 2020, Biblia la Palabra, Dios habla hoy y la Biblia en lenguaje básico. ¿Estáis bien? ¿Me aguantáis un poquito más o ya os habéis cansado? Es que os veo tan serios y tan atentos. ¡Qué maravilla! Esto no me suele pasar en la iglesia, cuando hablo los domingos. Mirad, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y unos datos pueden valer más que 1000 palabras. Quiero que veáis, por favor, puedes poner un... Quiero que os fijéis en este cuadro. Fijaos en este cuadro, ¿no? Dice, no sé si lo podéis ver bien. La Biblia, lenguaje básico, 4000 vocablos. Dios habla hoy, 8000 vocablos. Reina Valera del 60, 16000 vocablos. Reina Valera 2020, 18000. Y la palabra, 35000. Mirad. El diccionario de la Academia de la Lengua tiene más o menos 93.000 palabras recogidas. Eso no quiere decir que tengamos solamente 93.000 palabras en castellano. El diccionario no recoge todas las palabras, cogen la mayoría. Pero más o menos tenemos un léxico de 93.000 palabras. Hace no mucho tiempo, hace unos meses, la Universidad Nebrija ha llevado a cabo un trabajo de investigación para saber el número de palabras que un castellano hablante utiliza en España actualmente. Y los datos son sorprendentes. Mirad, un niño de 2 años utiliza más o menos 100 palabras. En el tiempo que se forma en primaria, en esos años de primaria, adquiere un léxico de 3000 palabras. Esto es lo que tienen nuestros niños, unas 3000 palabras. Una persona adulta que haya hecho su formación escolar básica, en mi época era EGB y luego ya llegábamos a BUP y COU y nos quedábamos ahí, ¿verdad? Tiene que manejar aproximadamente 30.000 palabras, o sea, un tercio del total de las palabras que hay en castellano. Hasta ahí muy bien. Pero lo que dice el informe, y esto es lo preocupante, es que más de la mitad de la población española actualmente se maneja diariamente con 1000 palabras. Está por debajo de lo que hablan los niños en el cole. 1000 palabras. El 80% de las conversaciones que tiene el ciudadano medio español no pasa de 700 palabras. Y los jóvenes y adolescentes están en torno a las 230 palabras. Y de esas 230 palabras, la mayoría no son ni siquiera españolas. ¿Sí? Estoy rayado, me has hecho ghosting y tú eres un boomer, ¿no? Una persona mayor, una persona antigua. Claro, dices, bueno, y con este panorama vamos nosotros con Reina Valera de 60, le decimos, toma, léetela, que estás diciendo que tiene 16.000 vocablos. El Quijote tiene 8.000. Y la mitad de la ciudadanía española no puede leer el Quijote, ya lo digo en su lengua original. En un Quijote, una edición normal del Quijote, con 8.000 palabras, si tú tan solo utilizas 1.000 diariamente, te faltan 7.000 para entender el Quijote. Eso quiere decir que vas a tener que estar con un diccionario buscando palabras. O vas a leer y no te vas a enterar de nada. La cosa es preocupante, ¿eh? Es decir, esta es la situación. Y entonces, os he dicho antes, herramientas
que nos permitan ir adelante con la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es, vamos a preparar traducciones de la Biblia para cada uno de esos niveles sociolingüísticos, para las personas que utilizan 1000 vocablos, para la que usa 2000, para la que usa 8000, para la persona que tiene ya lo que se entiende una cultura amplia, que estamos hablando de 30 a 40.000 vocablos. Muy brevemente os voy a presentar cada uno de los proyectos. Y luego les vamos a poner rostro, luego vamos a ver las fotos. Para los niños, para los adolescentes, para las personas con necesidades especiales. Y luego vamos a ver un vídeo que a mí me desmontó totalmente, porque cuando estás ahí en el despacho, en la soledad, haciendo tu trabajo, luchando con las palabras, buscando la expresión adecuada, dices, joder, ¿merece la pena todo este sufrimiento? Os puedo asegurar que yo ha habido veces que un solo versículo de la Biblia me ha llevado más de 8 horas. Ha habido, y esto es literal, veces que me he levantado a las 3 de la mañana y me he puesto a pasear por mi pueblo, un pueblo de Palencia, buscando la palabra porque no me salía la palabra para un versículo. Y dices, bueno, tanto esfuerzo para esto, pues luego cuando veis el vídeo de un chaval con síndrome de Down, que de pronto empieza a leer la Biblia y la entiende, dices, merece la pena. Merece totalmente la pena. Bien, pues como os digo, para niños, para jóvenes, para chavales que se mueven en torno a los 3000, 4000 vocablos, o personas con poca formación escolar, disponemos de la Biblia en lenguaje básico. Después la vais a ver, ¿no? Es una traducción que es fiel al texto. Aquí tendríamos que hablar de qué es la fidelidad, ¿verdad? El hermano decía ser fieles a los textos originales. Qué bueno sería eso. Sabéis que no tenemos textos originales, tenemos copias de copias, pero entendíamos perfectamente lo que quería decir, ¿no? Ser fieles al mensaje y llevar ese mensaje de forma fiel a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Pues esta traducción tiene 4000 vocablos, vocablos sencillos, con una sintaxis clara, con frases no muy largas, intentando evitar las oraciones subordinadas, las oraciones en negativo, que las entiendan mejor en positivo, con textos fáciles que se puedan leer bien en voz alta y también que sean comprensibles para aquellos que lo escuchan. La Biblia en lenguaje básico. Vale, ¿qué ocurre ya con el siguiente nivel? Que tienen más formación, pero todavía no se puede decir que manejen perfectamente los 30.000 vocablos. Para eso tenemos Dios habla hoy. ¿Os suena esa traducción? Dios habla hoy es una traducción que más o menos tiene unos 8000 vocablos castellanos. Alguno dice que es una paráfrasis, siento desmentirles, no es una paráfrasis. Lo que pasa es que normalmente no se conoce la historia que hay detrás de la Dios habla hoy. Bueno, yo, como es un tema que me apasiona, me puedo enrollar no más. Por favor, voy a intentar ser muy breve, pero mirad, ¿alguno sabe cómo empezó el proyecto de Dios habla hoy? Mira, en el año 1950, las Sociedades Bíblicas Unidas, concretamente la Sociedad Bíblica Americana, se da cuenta de un problema. Estamos a mediados del siglo XX y aún nos queda mucho por hacer. Hay muchos pueblos que todavía no tienen ni una porción de las Sagradas Escrituras en su lengua. Y ellos opinan en el continente americano, en la zona sur del continente americano, dice, hay mucha ciudadanía que no tiene todavía nada de la Biblia. Pero todos tienen en común algo, el castellano es su segunda lengua, no su primera lengua, es su segunda lengua. ¿Qué tal si emprendemos un proyecto de traducción para estas personas en castellano, siendo conscientes que el castellano no es su primera lengua, pero lo entienden medianamente bien? Y empezaron un proyecto de traducción. Y tal fue la acogida y la sorpresa para ellos, que no solamente se quedó circunscrito a las comunidades, a las pequeñas comunidades étnicas o indígenas de América Latina, sino que también se empezaba a utilizar en comunidades de habla castellana que tenían el castellano como primera lengua y lo entendían muy bien. ¿Qué os quiero decir con esto? Dios habla hoy es una traducción excelente. Y estaba pensando ayer, en la zona en la que estoy, a todas aquellas personas que vienen de Marruecos y que no tienen el castellano como primera lengua. Dios habla hoy es un texto junto con la Biblia en lenguaje básico que se entiende perfectamente. Vamos con la tercera. Reina Valera 2020. Esta es la última revisión, y enfatizo, revisión, no es una nueva traducción, es una revisión del texto clásico Reina Valera. Al ser una revisión, y vuelvo a lo que decía el hermano, hemos sido fieles a la base textual. ¿Voy bien, Gonzalo? ¿Me enrollo mucho? Vale, me quedan 2 minutos, Reina Valera. Hemos sido fieles a la base textual que utilizó en su día Casiodoro de Reina. Desde los días de Casiodoro hasta hoy, hemos tenido acceso a mejores manuscritos,
mejores bases textuales, pero hemos sido fieles, no hemos modificado la base textual. La base que tenemos es la que utilizó en su día Casiodoro de Reina. A diferencia de otras revisiones que se han hecho hasta ahora, para hacer ese trabajo hemos tenido delante de nosotros no solamente el texto hebreo y el texto griego, sino la Biblia del Oso. Y hemos intentado mantener siempre las decisiones que en su día tomó Casiodoro de Reina. Porque sabéis que ante un mismo texto se puede traducir de diferentes formas y todas ellas igualmente válidas. Pero no queríamos que primase la decisión del revisor, sino lo que había dicho Casiodoro de Reina. Y así es como hemos hecho la revisión. Os pongo un ejemplo. Juan 1.1, ¿qué dice el texto? En el principio... ¿Y qué más? Perfecto. Todos estáis reproduciendo un texto que no tradujo así Casiodoro de Reina. Eso fue la revisión de 1909, que alguien decidió que la palabra no era la adecuada y puso verbo. Pero cuando vas a la Biblia del Oso, lo que descubres es que la palabra que ahí aparece es palabra. Y así es como aparece la 2020. La hemos adaptado a la normativa académica, hemos cambiado las normas de acentuación, que es lo que marca la academia, le hemos hecho un texto mucho más fluido, una redacción mucho más ágil. Las monedas, las medidas, dracmas, cuadrantes, cuando hablaba de ciclos, talentos, lo hemos adaptado a nuestro sistema para que lo podamos entender un poquito mejor. Seguimos. Y ya con esto llegamos a la última. Biblia, la palabra. Biblia, la palabra, nos enfrentamos a una nueva realidad con muchísimas posibilidades. No es una revisión, era una nueva traducción. Todo era nuevo. Entonces vamos a utilizar las mejores bases textuales. Vamos a tener en cuenta aquello que se encontró en 1947 en el desierto de Judea, Qumran, entre otros. Están los de Rasan Ra, están los de Masada, muchos manuscritos. Cojamos los mejores manuscritos y empezamos a hacer el trabajo, desde el hebreo, desde el griego, desde el arameo. Vamos a utilizar un léxico lo más extenso posible, que nos permita una traducción literaria, pero una traducción al mismo tiempo que mantenga toda la belleza expresiva del castellano. Y así lo hicimos. 35.000, 40.000 vocablos tiene Biblia a la palabra. Pero además hicimos una edición con notas explicativas. Y como hacemos siempre en Sociedad Bíblica, y con esto acabo, ninguna de las notas entramos en cuestiones dogmáticas. ¿Por qué? Porque eso es responsabilidad de las iglesias, no de la sociedad pública. Nuestras notas hablan de usos y costumbres, de arqueología, de variantes textuales. Hablamos de... explicamos, a ver qué he dicho, usos, aportan curiosidades bíblicas, pero no entramos en cuestiones dogmáticas. Pues esto es todo lo que hasta ahora hemos realizado como Biblias de la Misión. Y está a puntito de salir Reina Valera, la edición de estudio, que tendrá un cuerpo de notas en la misma línea, no explicativas dogmáticamente, pero que podéis tener todo esto. Y yo aquí ya me callo. Muy bien. Mientras, habrá alguna pregunta, necesitamos que en cada mesa recojáis el mantel negro. Sacar las botellas y lo que tengáis, recoger los manteles, ponerlos en un lateral para que las personas del catering se los puedan llevar y podamos continuar. Quedaros la botellita de agua y los que tengáis. Y ahora queda contestar la pregunta de la NVI, para empezar. Y luego si hay alguna otra pregunta, pero muy cortita, ¿eh? Sí, ¿me seguís? Sí. Vale, pues con esto ya os hemos dicho, para todos los niveles sociolingüísticos ofrecemos una traducción adecuada para cada uno de esos grupos. Y antes habéis preguntado por la nueva versión internacional. ¿Quiénes han sido los? ¿Quién es el que ha hecho la pregunta de la nueva versión internacional? Ah, ya te veo. Vamos a ver, la nueva versión internacional no es una traducción de Sociedad Bíblica, de España. Es una traducción que se hizo en América Latina y que también se había hecho primeramente en inglés, y siguiendo los estándares de sociedades bíblicas o de otras sociedades bíblicas, se hizo desde el hebreo, desde el griego y desde el arameo. No es una traducción, la versión española no es una traducción de la versión inglesa. Pero cuando se hizo esta versión y se iba a traer a España, firmamos un acuerdo de colaboración, la Sociedad Bíblica Internacional, con la Sociedad Bíblica de España, en la que nosotros íbamos a hacer la adaptación al castellano de España. Y eso fue lo que hicimos. Era un acuerdo con un contrato por un tiempo concreto. Hicimos la adaptación, hicimos la publicación, pero lo que ha ocurrido es que ya ha expirado el contrato, el tiempo del contrato, y aún no se ha firmado una renovación de contrato.
con la Sociedad Bíblica Internacional, que es lo que tenemos que hacerlo. Esa es la razón por la que por ahora no hemos hecho ninguna reedición, por el momento, de nueva versión internacional. ¿Vale? ¿Una pregunta? Sí. ¿Qué podrías decirnos, por favor, de la nueva traducción viviente? Bueno, claro, es que esto es delicado, porque es una traducción nuestra de Sociedad Bíblica. Es una opción más que tenéis en el mercado, y lo que os puedo decir es que responde a unos criterios de traducción que no son probablemente los que nosotros seguimos. ¿Es recomendable? Sí. De hecho, que tengamos en castellano distintas traducciones es una forma de enriquecerlo. Yo siempre digo que el texto bíblico tiene tal riqueza en su fuente original que por mucho que quieras hacer una traducción, toda la riqueza no la puedes volcar. Entonces, si puedes consultar distintas traducciones, siempre es enriquecedor. También digo, oye, mirar siempre la marca, cuidado, ¿no? Porque no cualquiera es traductor. Ahora han surgido algunos grupos por ahí que una persona a título particular hace una traducción, le pone incluso su apellido para decir esta traducción es mía. Cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Pero es una opción más que hay en el mercado, no responde a los estándares de Sociedad Bíblica. Sí. No quiero preguntar. Sé que habéis dicho que yo te quería preguntar lo más fiel posible Gracias. a las primeras versiones de las traducciones, pero revisión, no corre el peligro de que en algún momento se pierda el espíritu de lo que verdaderamente quiere decir la palabra. No, sé que es más fácil que hacer una traducción nueva, no va a estar claro, pero no podría correr ese peligro que el sentido de algo se perdiera. Puede ocurrir, pero también ocurre una cosa. Reina Valera, hoy por hoy, es el texto mayoritariamente utilizado en el mundo evangélico de habla castellana. Entonces, decir, no vamos a hacer más porque no se van a hacer más revisiones, primero, no se podría hacer. Y en segundo lugar, la forma en la que se llevan a cabo las revisiones, es que no quiero enrollarme, pero bueno, esa es una pregunta, ¿cómo se hace la revisión? En el caso de Reina Valera, lo primero que hicimos fue plantearnos, lo primero, este texto tenemos que adaptarlo a la normativa académica. Eso no crea ninguna dificultad. Donde puede haber más dificultades son en las bases textuales. Si la base textual que utilizó Casiodoro de Reina, que no sabemos exactamente cuál fue, pero es la que hay, ya no coincide, por ejemplo, con las ediciones críticas o con el texto hebreo de Stuttgart, que es la base hebrea que utilizamos, lo que hacemos es una nota a pie de página explicando que hay una variante textual, pero no modificamos el texto. Palabras que ya han caído en desuso, o a palabras que pueden ser ambiguas, por ejemplo, santo, el concepto de santo que a veces utilizaba Reina Valera del 60 está alejado de lo que Pablo realmente quería decir. Pablo está en algunos contextos hablando de los cristianos o aquellos que forman parte de una comunidad de fe. Pero claro, el que lee el texto y nadie se lo explica y lee santo lo puede asociar con aquellos que están dentro de las hornacinas. Esa es una de las cuestiones, ¿no? O bienaventurado. Claro, bienaventurado es un término que hoy no se utiliza, a lo mejor dichoso o felices. Entonces, hemos hecho ese tipo de revisiones. Repito, siempre manteniendo el espíritu. Y antes lo comentaba. Yo no sé si conocéis a vosotros a un escritor que se llama... he dicho antes el nombre y ahora no me acuerdo. Bueno, da igual, recordaré el nombre ahora. Este hombre que es un... me tenía que llegar el nombre, lo siento, perdón, me he hecho mayor y la memoria ya me falla. Bueno, él lo que hizo es, dijo, el Quijote es una obra de referencia, hay que leer el Quijote. Pero claro, mucha gente, por lo que he dicho antes, si tienes un léxico de 1000 palabras no te da para leerlo. Entonces lo que ha hecho ha sido Trapello, Andrés Trapello es el nombre del escritor. Andrés Trapello lo que ha hecho es una adaptación del Quijote a nuestro tiempo. Pero si tenéis acceso a comprarla o leerla, por favor, hacerlo porque es fascinante. Tú estás leyendo el Quijote, pero no te suena a una obra del siglo XXI. Te sigue sonando el Quijote, pero claro, ¿qué ha hecho Trapello de una forma muy inteligente? Expresiones que ya no utilizamos, ha buscado un sustituto, pero siendo, claro, muy moderado. No vas a meter palabras que utilizamos hoy, pero no se utilizaban en la antigüedad. ¿Qué ha conseguido? Tú lees el Quijote, fluye, lo disfrutas, lo entiendes. Pues algo parecido es lo que hemos intentado hacer con Reina Valera 2020. Respetando ese espíritu Reina Valera, pero igual que lo hemos hecho ahí, lo hemos hecho con Dios habla hoy, que también han pasado unos cuantos años y lo hemos revisado y hemos adaptado a las normativas actuales. Una pregunta. La última. Vale. Y fácil. Vale, muchas gracias. No, primero agradeceros, ¿no? la maravillosa labor que estáis haciendo. Y bueno, hay rumores que tenemos en estos días sobre la supuesta creación de una Biblia por la inteligencia artificial.
que es un proyecto que están haciendo los ecuménicos, más la Iglesia Católica, juntando a los que quieren y que quieren sacar una Biblia desde la inteligencia artificial. La verdad que es preocupante porque, claro, sabemos que tenemos nuestras versiones, pero lo que quería saber es si tenemos una garantía como en sociedades como la Sociedad Bíblica de una conservación de este texto fidedigno, original de la Biblia, sea del año que sea, pero que sepamos que no va a desaparecer, que esto no va a tomar lugar, ¿no? A lo mejor por la influencia que pueda tener en las versiones que van, en las actualizaciones, que sabemos que de manera sutil van metiendo, esto si lo crean, en el mercado a un evangélico. Entonces yo como pastor tengo esta preocupación de poder acceder siempre al texto que he conocido, con el que me he convertido. Entonces orar por vosotros para que el Señor también os ayude a ser los conservadores, ¿no? Como estos jarones de los pergaminos como decían, ¿no? Del Mar Muerto. Pregunta compleja, dos respuestas. Sí. Una por mi parte y otra por la parte de ustedes. Por mi parte, que algunos piensan que vamos a terminar de liquidar alguna de nuestras traducciones, no. Vais a poder seguir comprando vuestra Reina Valera 60, vuestra Reina Valera 2020, Dios habla hoy, hasta que las imprentas y los productores de papel nos lo permitan para hacerlo lo más económico posible. Porque ahora quejáis de los costes. Los libros, 1.200 páginas por 3,50 € no vais a encontrar en ninguna librería. Solamente Biblias. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos Biblias a nivel mundial, acuerdos con impresores, pero tened en cuenta que ha subido el papel. Las imprentas que hacen Biblias hacen que nosotros les sirvamos el papel, porque el papel Biblia solo vale para Biblias. Luego nosotros tenemos que proveer el papel. Irnos a los países del este a pelearnos con los productores de papel. Nos tenemos que pelear con las imprentas, que cada vez son más caras y hay menos. Y ya si le añadimos el transporte, que se ha cuatriplicado, un contenedor de Biblias de $6.000, ahora son $24.000. En algún sitio hay que repercutir las subidas. Y con todo, podéis encontrar Biblias todavía a menos de 4 € para repartir, ¿vale? Vamos a mantener las Biblias siempre, ¿vale? En formato papel, en vuestras traducciones y en la medida que podamos seguir produciendo. Tened en cuenta que luego vamos a ver la parte de la distribución gratuita. Tenemos productos gratuitos para distintas áreas de la misión de la Iglesia. Hemos donado más de 1 millón de Biblias a América Latina para apoyar a nuestras sociedades bíblicas hermanas que están pasándolo mal. Y desde España hemos donado, gracias a vosotros, 1 millón de Biblias. Reina Valera de 60. Para ponerle la cosa, para que no... Y así seguiremos. Sociedad Bíblica es una entidad no lucrativa que los beneficios los repercutimos en más producción. En producir materiales adecuados y lo más económicos posibles o gratuitos. ¿Vale? Y la otra parte de esa pregunta de la inteligencia artificial te toca, macho. Espero que no, porque nos quedamos sin trabajo. Vamos a ver, yo no sé qué va a ser el futuro no tan lejano, desgraciadamente, ¿no? Pero sé cómo trabajamos y sé cuáles son nuestros estándares. Entonces, por favor, no penséis que hoy cuando hacemos una traducción estamos encerrados en nuestra habitación con un boli o con un ordenador y hacemos el trabajo. Es mucho más complejo. Os pongo un caso de la última traducción que hemos publicado, la Biblia en asturiano. Han sido casi 35 años de trabajo. No porque los traductores sean vagos, sino porque el proceso es muy lento. Entonces, trabajamos en equipos. Cuando alguien ha trabajado, imaginaos, Pentateuco, y has hecho tu trabajo, hay unas normas de cómo vas a trabajar, después ese texto se lo pasas a otro miembro de tu equipo para que lo lea. Si hay inteligencia artificial ya ahí detectarías que algo está fallando, ¿no? Que luego le pasamos, porque a veces ha ocurrido, que algún listito, pues entonces en lugar de traducir desde tal, ha cogido otra versión y ha metido textos. Tenemos sistemas que nos alertan de cuidado, que esto es un plagio. A ver, funciona así, ¿no? Pero cuando ya, aparte de esas lecturas internas, luego pasa a un equipo de lingüistas
que suele ser miembros de la Academia de la Lengua de la zona o de la lengua que estemos trabajando, que eso también detectaría que algo está fallando. Pasamos por un grupo de estilistas y en algunas traducciones, como la palabra, de músicos y de poetas, porque la Biblia está escrita para ser cantada y para ser recitada. Algo que cantamos y recitamos nos lo aprendemos mucho mejor de memoria que aquello que es como las páginas amarillas antiguas, ¿verdad? Pues entonces esto es así. Es decir, que hay muchos chequeos para evitar que este tipo de cosas puedan ocurrir. Y esperemos que no ocurran, pero no sé cómo será el futuro. Sé que tenéis más preguntas. Los pastores con esto de las traducciones tenemos... Pero como no nos vamos a ir corriendo después, pues cuando acabemos todo ya le abordáis y os contestará. Queremos terminar presentándoos, dando respuesta a lo que habéis dicho de necesidades. ¿Qué ofrecemos? Ahora vamos a presentaros algunos de los proyectos misioneros que estamos desarrollando para facilitar la misión de la Iglesia. Y el primero que hemos desarrollado es este de extremo a extremo. Y tengo aquí a mi compañera Carla, que cuando llamáis para pedir Biblias es la que coge el teléfono. Oye, Sociedad Bíblica, ¿qué desea? Y tú le pides Biblias, ella te las sirve. Hola, buenos días. Bueno, yo no voy a tomar mucho tiempo. En sus carpetas ustedes tienen un poquito más explicado este proyecto, ¿sí? Y principalmente este proyecto es un recurso para evangelismo y para ser discipulados, ¿sí? Para ser discípulos. La idea principal es que lo que quiere Sociedad Bíblica es poder ofrecerles este material. Ustedes van a ver ahí que es un material gratuito, ¿sí? Hay un sistema para poder pedirlo a través de un proyecto, etcétera. Pero principalmente está aquí. ¿Tenéis ahí? Es un material donde... ¿Lo tenéis ahí en la carpeta? Donde se usan estos implementos que están acá, uno que tiene Gonzalo, sí, que es un pequeño proyector, y este también... Paréntesis, yo le voy a ir mostrando lo que es. El modelo. Es que esto del proyector tiene su aquel. Porque tenemos el nuevo formato del Evangelio en un Smart Project. Esto no necesita cable, no necesita audio, vas con un grupito pequeño que les quieres presentar a Jesús y aquí lo que hay es el Evangelio, los 4 Evangelios. Entonces tú lo conectas, te sientas en una cafetería con el grupo de chavales pensando que le vas a presentar a la persona de Jesús en unos pasajes de no más de 3 minutos. ¿Veis? No sé dónde proyectar. ¿Lo veis? Bueno, tiene una muy buena calidad, lo puedes portar a cualquier sitio, tiene un mando a distancia también, y aquí arriba tiene su pantalla táctil. ¿Qué es la clave? Porque cuando lo pidáis todos vais a decir, uy, voy a poner el USB, voy a ver el Netflix. Pues no. ¿Voy a poner mi pendrive y voy a escuchar música? Tampoco. Solo vale para ver vídeo, la tarjeta, y aquí os aparecen los 4 evangelios. No sé si hay Juan, Lucas, Mateo y Marcos. Entonces tú vas a Juan y ahora viene por capítulos, ¿vale? 1, 2, en el 2 tenemos... No vais a la escuela dominical ninguno. Las bodas de Caná. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. No es el Chosen, tranquilos, es el Evangelio puro y duro. Lo que escucháis es el texto bíblico. Ya no tienen ¿Vale? vino. Vale, no quiero quitar más. Pero lo que escucháis es el texto bíblico, en imágenes. Y podéis seleccionar para el diálogo con el grupito el pasaje que queráis. Y 2, 3 minutos. Porque si estamos trabajando con chavales, más no te aguantan. No le vas a poner el Evangelio 2 horas y media y va a ser que no. Pero en grupos pequeños para despertar y presentarle la persona de Jesús. Sí, bueno, solo un extra de esto, sí, yo que estoy en la oficina y muchas veces gente llama para pedir esto, lo han usado desde grupitos pequeños en su casa. El otro día escuchaba también que en muchas partes de África hasta los proyectan en las vacas. Y yo la verdad
sea, alucino con esto porque es una oportunidad para poder también hacer un evangelismo de forma diferente. Así como el lenguaje cambia y se hacen nuevas traducciones, también las personas a las que les vamos a hablar del evangelio también tienen otras necesidades, y quizás abrirle un texto no lo van a querer leer en el momento, pero sí poder proyectarle algo o poder ponerle un audio. Con eso que tiene ahí Gonzalo, va a ser mucho más atractivo, vamos a poder hacer ese clic en su atención para poder presentarles el Evangelio de una forma clara. Que fluía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, ¿A que se que oye? produce 12 frutos. Nuevo Dando Testamento cada mes su dramatizado, fruto, y las completo. hojas del árbol eran... Nuevo Testamento dramatizado completo. Sirve para apoyar la misma imagen que hemos visto. Es una inmersión en el Evangelio. Visto, oído, leído y compartido en vida. Esto es sostenible. Por el móvil se carga o por una plaquita solar. Que somos modernos. Bueno, y la verdad que la idea final de esto es que se pueda presentar el Evangelio en un grupito pequeño, pero que finalmente también estas personas que escucharon el Evangelio puedan asistir a una iglesia local, ¿sí? Y eso ya es la parte de vida, ¿no? De poder llevarles a una iglesia local, poder ayudarles a que crezcan espiritualmente y cumplir la gran comisión, que definitivamente es lo que queremos hacer con esto, ¿no? Hacer discípulos de Jesús. Eso, gracias. Aquí damos alguna sugerencia de los grupos. Hay ya 78 iglesias trabajando con este proyecto. Y aquí hay grupos o ideas. Grupos en prisión. ¿Alguien trabaja en prisiones? Bien. La prisión tiene su aquel. Porque en los otros lugares las Biblias ya no les gusta que las lleves, porque se las fuman. Va a salir ahora el Evangelio de Juan, libre entre rejas, gratuito, con papel infumable, etcétera, etcétera. Y en otras... ¿El papel Biblia era solo para Biblias? ¿El papel Biblia? Era solo para Biblias. Sí, pero a ver, los presos se lo fuman, porque además tiene su tinta que da su rollo. En la prisión, si llevas estos equipos y te lo autorizan, es una bomba. En algunos autorizan y en otros no. Ya sabéis que las prisiones tienen su... Pero los hospitales también. Porque el enfermo leer, pero oír, sí puede oír. El Nuevo Testamento. Grupos de jóvenes, de aprendizaje de la lengua, personas mayores, están usando también en residencias de mayores, haciendo grupos de escucha del Evangelio. Tener en cuenta que es el texto bíblico. Porque lo que queremos es que la gente se confronte con la palabra de Dios. En distintos formatos, sí, pero eso es lo que tenemos, ¿vale? Ahí en la hojita que tenéis hay un QR. Ese QR te lleva a un formulario que tienes que rellenar, nombre de la iglesia, alguien me llama, nombre de la iglesia, datos de la dirección, teléfono y el proyecto que quieres hacer. Ahí nos tienes que decir, pues voy a trabajar con grupos de adolescentes o con grupos de casa pequeños, y nos lo envías. Y allí lo revisamos, lo cotejamos, si tenemos dudas os llamamos y cuando lo aprobamos os enviamos el material gratuito. El proyector, el proclamador, el evangelio, aquellas bolsas negras que veis ahí atrás es el kit, porque además nos damos una pantalla portátil también por si no tenéis sitio. Va completito. Es gratis, tenéis que pagar el coste de envío y luego hay otro coste mayor. Es que eso vale una pasta. Nos tenéis que enviar reportaje de lo que hacéis. Es decir, que yo sepa que lo estáis usando. Si no lo usáis, os lo devolvéis. Si lo usáis, os lo quedáis. ¿Vale? Y hay una persona en la oficina que va a hacer el seguimiento, no penséis que lo va a hacer yo. Tenemos ahí un par de personas que van a ir llamando cada mes. Oye, muy efectivas. Muy efectivas. Sí. Y gracias a ellas tenemos aquí el desayuno puesto y todo. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque queremos que esto funcione. No queremos que el material bíblico se nos almacene en las iglesias. No tiene sentido. Entonces, creo que es una herramienta donde los hermanos nos la donan para que podamos donarla y ponerla en un proyecto como este de extremo a extremo. ¿Puedo decir una cosa?
¿Ves? Sí. Pero tú te enrollas mucho, ¿eh? No, voy a ser breve. No. Soy pastor en una comunidad étnica, una comunidad africana en Madrid, en Móstoles. La mayoría tiene el castellano, pero de aquella manera, a algunos les cuesta. Y nosotros estamos utilizándolo. Una experiencia para mí inolvidable fue el día que trabajamos con jóvenes, pero una experiencia inolvidable fue el día que hablamos de la resurrección de Jesús. Lo que hice fue apagar las luces de la iglesia y en lugar de leer el texto, lo vieron proyectado. Y lo oyeron en su lengua. No podéis imaginar gente llorando. Porque impacta el texto leído, pero el texto visto impacta aún mucho más. Muy fuerte. Y lo entendían y decían, Dios me habla en mi lengua. Es decir, que es una experiencia inolvidable. ¿En cuántos idiomas son, perdón? Ahora mismo estos los tenemos en la Reina Valera en castellano. En castellano. Sí, pero como yo sé que todos tenéis este aparatito, YouVersion, que si no, no vais a ir al cielo, está todo aquí gratis. YouVersion, tenéis el audio, tenéis el vídeo. Hay otra aplicación que es biblia.is, y latina S, que es la de La fe viene por el oír, que es el ministerio que junto con las sociedades bíblicas graban en audio el texto bíblico. Y ellos tienen unas 2.200 lenguas. Puedes ir a abrir y están todas gratuitas en el móvil, sin problema. El siguiente proyecto, creo que es el último, más o menos, Operación Tránsito. Este ya es más conocido en el lugar. ¿Todos conocéis Operación Tránsito? Decidme que sí, por favor. ¿Habéis participado? ¿Habéis ido a entregar escrituras? Pues hay que volver. Hemos retomado esta tarea desde la Sociedad Bíblica, aunque nunca paró, que cerramos la oficina que teníamos allí, pero hemos pasado años un poco más complejos, siempre ha habido grupitos que vienen de fuera y tal, pero de Sociedad Bíblica entendimos que era un proyecto que podríamos animar. ¿Con qué objetivo? Llevar jóvenes de las iglesias a que tengan una experiencia misionera con otra cultura sin salir del país. Porque la experiencia de los tantos grupos de jóvenes que he llevado es el tortazo frontal con la lucha espiritual que es entregar la palabra de Dios. Porque eso de la guerra espiritual queda como muy bonito en la iglesia, en el local. Pero cuando los metes allí, entre los marroquíes, en las filas, que están todos hablando en otro idioma y los miran, algunas las he tenido que sacar con crisis de ansiedad del puerto. Porque la lucha espiritual es muy palpable y fuerte. Aunque ellos van tan felices, nada, si solo tienes que entregar esto, más de gratis. Aprendes las 3 frases, As-salam aleikum, Injil, y entregas. Pero cuando estás ahí metido dentro, la experiencia es muy distinta. Y muy bendecida y enriquecedora. Y los jóvenes vienen impactados de vuelta. Hacemos grupos pequeños, de no más de 10 y 4 días, no podemos llevarlos más días por el coste económico. Este año ya tengo 12 grupos a la espera. Espero tener más y que vaya creciendo, porque vamos ampliando los puertos. Tenemos Algeciras y Tarifa, pero ha empezado el año pasado Almería, se incorpora Valencia, vamos a ver si en Alicante también podemos meter otro grupito y ahí poder entregar. Entregamos millones ya. En toda la historia, 14 millones de escrituras de este. Entregamos este paquete con el evangelio bilingüe, francés, árabe o español árabe, más que un carpintero, la película Jesús, la historia de los niños. Puedes entrar en la página web y ver las fechas y los horarios, orar mucho para que llueva. Que el campo de Gibraltar está en sequía, en restricciones, que les han cortado el agua. Y llevar equipos donde no hay agua se me está complicando un poquito. Entonces vamos a orar que el Señor mande agua para que podamos enviar los equipos. Y lo que os decía antes, esto yo creo que no necesito más que os apuntéis, que si queréis llevar a jóvenes de las iglesias que tengan esta experiencia, pues en la web estamos organizando los grupos, las fechas, es julio y agosto, de jueves a lunes. Llegamos el jueves a Algeciras, viernes, sábado y domingo trabajamos y el lunes nos volvemos. Aquí y aunque hay es un grupo cortito. de Algeciras bastante grande. Sí, aquí ya los tengo yo fichados, ¿no? Todos los algecireses. Bueno, es volver a retomar, y los que están cerca de Algeciras,
pues es bajar un fin de semana, 2 o 3 días. También es cierto que siguen viniendo equipos de fuera, vienen de hermanos de México, del Líbano, de Egipto. Cuando vienen estos, que sí hablan árabe, ya la cosa es espectacular, porque a ellos los ponemos a evangelizar y nosotros a entregar los paquetes, porque como no tenemos el idioma, nosotros entregamos los paquetes y estos hermanos cuando vienen, sobre todo los del Líbano, que son muy fogosos en la predicación, y sabéis que cuando hablan en su idioma es como el árabe, que parece que está enfadado todo el día, ¿no? Porque, entonces son fuego, y esa experiencia es enriquecedora. Más proyectos que tenemos. Bueno, aquí está, hemos mencionado algo. Sal al Mundo es la producción de escrituras. Tenemos literatura para hospitales, que la tenéis allí, gratuita. Para las prisiones, el libro Entre Rejas, ese todavía no está. Y luego hemos hecho el apoyo, como he mencionado antes, a las sociedades bíblicas de América Latina. Hemos mandado a Venezuela bastante, en Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Todos estos países, nuestras sociedades bíblicas con la crisis quedaron muy dañadas económicamente, y desde aquí, con donantes españoles y otros, hemos procurado llevar y enviar Biblias, que ha costado, Dios y ayuda, y muchos dólares, más de lo que pensaba. Y aquí hay algo novedoso que me encanta, y esto, Ricardo, ven para acá, sí, que ya sé que te enrollas. Que no voy a enrollar. Mirad, en base a unas experiencias que hemos tenido, están trabajando el departamento de traducciones en algo fantástico que es Hope and Smiles, escrituras para la neurodiversidad. Sí, muy breve, que luego me dice que me enrollo. Cuando pensamos en traducciones, pensamos eso, traducciones al inglés, o traducciones al castellano, al euskera, al catalán y demás. Pero hay personas, en medio de nosotros, que necesitan la palabra de Dios para sus necesidades personales y tienen dificultades. Pensamos en personas con discapacidad visual y necesitan la Biblia en braille. Personas que tienen problemas de audición y necesitan la Biblia que esté traducida en lenguaje de signos. En esos proyectos ya hemos trabajado. Pero hay un 20% de la población que tiene problemas de neurodiversidad. Quiero que veamos un vídeo, por favor. Dura un par de minutos. Samuel, desde muchacho, nos lanzó un reto. Él recibió el Nuevo Testamento. Y lo que nos dice es que empezó a poder leer el Nuevo Testamento y a entenderlo. Era una traducción que no estaba pensada para personas con síndrome de Down, como es Samuel. Pero empezó a leerlo y nos dimos cuenta que con esta base textual podíamos llegar a otros colectivos que lo necesitan. Hemos empezado este proyecto de neurodiversidad, personas que están dentro del espectro autista, que tienen dificultades de atención, hiperactividad, dislexia y demás. Y lo que estamos haciendo es adaptar el texto BLB a lectura fácil. Es un proyecto, para nosotros es un reto, porque nunca hemos hecho algo parecido. Lo hemos aceptado y hemos empezado. Ya hemos adaptado 5 parábolas. Y ahora llega la prueba de fuego, que es pasar por los validadores, porque no es que nosotros hagamos el trabajo, sino ahora tenemos que hacer que eso sea respaldado por la organización que da el visto bueno a ese trabajo y empezar a hacer la edición. Pero es un proyecto que es caro, porque hay que pagar a los traductores, hay que pagar a los validadores, que son personas con discapacidad, que son los que nos van a decir si esa traducción se entiende o no se entiende, hay que utilizar un formato especial, unos dibujos especiales y necesitamos fondos para poder ir adelante con todo ello. Así que os pedimos oración, en primer lugar, y también
que nos podéis ayudar, porque las familias que tienen personas con discapacidad ya tienen bastantes cargas económicas encima. Mantener esta circunstancia, los formadores, la formación y demás, es mucho. Y lo que no queremos es cargarles a ellos ahora encima tener que comprar materiales especialmente caros. Así que, gracias. Gracias. Pues eso, muchas gracias. Todo esto para nosotros es posible. Como conocéis la mayoría, nuestro programa de una Biblia al mes es nuestro programa de recaudación donde tu aportación se traduce en Biblias, en Nuevos Testamentos, en proyectos. Así que ahí tenéis también para que podáis escanear. Y cuando celebréis el Día de la Biblia, el segundo domingo de marzo, o sea mañana, segundo domingo de marzo, el Día de la Biblia, en España, pues mencionaros y recoger una ofrendita y nos la mandáis. Muchas gracias.